¿Sabías que en un pueblito chiquitito de Colombia se gestó una de las primeras insurrecciones armadas de América Latina? Hola historietos, yo soy Mafe Ricaurte y hoy vamos a hablar de los bolcheviques del Líbano, Tolima. La verdad es que este video iba a tratar inicialmente de la influencia de la Revolución Rusa en Colombia, pero haciendo mi exhaustiva investigación encontré este caso tan fabuloso, apasionante y que sobre todo creo que nos enseña que aunque en Colombia pareciera que la gente solo aguanta y resiste pasivamente, eso es mentira. Los colombianos somos muy fuertes. Pero bueno, empecé. Los bolcheviques del Líbano fueron un grupo de campesinos y artesanos de esa región tolimense que, alimentados de ideas socialistas, buscaron tomarse el poder bajo las armas. Aunque el final no es tan feliz, lo que nos debemos preguntar es ¿por qué? ¿Por qué un grupo de campesinos y artesanos comunes y corrientes pensaron en hacer una revolución? ¿Cómo lo planearon? ¿Qué pasó después? ¿Y por qué en la actualidad ya nadie habla de eso? Esta historia no inicia con la Revolución Rusa, increíblemente, y les voy a explicar por qué. Uno de los puntos importantes de esto es que no es como que en Rusia hubo una revolución y automáticamente los campesinos acá se volvieron socialistas. No, así no pasó. Habían unos antecedentes porque todo siempre tiene un porqué. Todo inicia con la colonización antioqueña. Este fue un proceso en el cual los campesinos antioqueños empezaron a colonizar regiones baldías desde Antioquia hasta el sur de Colombia. Y yo sé que el relato oficial es que los campesinos antioqueños, siendo súper fuertes, trabajadores, echados para adelante, no sé qué, empezaron a construir un montón de finquitas bonitas a lo largo del campo colombiano, pero la cosa no fue tan pacífica realmente. En esa colonización hubo conflictos entre pequeños propietarios, o sea, lo que nosotros tenemos en la cabeza como campesinos, y terratenientes que querían apropiarse de esas tierras que anteriormente los campesinos ya habían colonizado. Si todavía no entienden bien el problema del conflicto agrario, yo tengo otro video en el canal que pueden mirar por si les interesa el tema. Y esos conflictos también ocurrieron en el Líbano. Entonces, desde ese momento ya tenemos antecedentes de conflictos entre campesinos y terratenientes. Con la colonización antioqueña también llegó la economía cafetera. Para la década del 30, el Líbano era el tercer productor principal de café de Colombia. Sin embargo, la maquinaria pertenecía a extranjeros, por lo tanto, pues las ganancias no quedaban siempre para los campesinos. Además, la tierra estaba súper concentrada. El 5% de las haciendas poseían más o menos el 50% de los cafetales. Adicional a eso, el Líbano era un municipio mayoritariamente liberal. Y después de la guerra de los 1000 días quedó como la sensación de que los conservadores habían ganado. Entonces eso, más el maltrato de los terratenientes, estaba creando como las condiciones perfectas para que hubiera un conflicto. Y vinieron los años 20, muchachos, unos años muy locos en los que pasó absolutamente de todo. En esa década aumentó la inversión extranjera, lo que hizo que aumentara el costo de vida y generó que los campesinos tuvieran que irse a las ciudades para conseguir mayores ingresos. Paralelamente se creó en 1926 el Partido Socialista Revolucionario, lo que me parece muy loco porque estábamos en una época de hegemonía conservadora y un partido de izquierda se creó en ese momento, pero bueno, así es el poder. Eso a nivel macro, pero si ponemos la lupa en el Líbano nos vamos a dar cuenta que era un municipio muy particular. El Líbano era un centro de florecimiento cultural. Allí se editaban revistas, se editaban periódicos y según las fuentes de los historiadores, los habitantes tenían un espíritu muy crítico con la sociedad que los rodeaba. No todos, eso sí, porque igual habían liberales, habían conservadores. No era como que todos absolutamente en el pueblo fueran socialistas, no. Pero en resumen, lo que abrió las puertas un poco del socialismo paradójicamente fue el café, porque por un lado estaba creando los conflictos necesarios entre campesinos y terratenientes y por el otro abrió como una puerta cultural hacia las ideas extranjeras. Con ese ambiente de desigualdad, capitalismo, escasez y contacto con el extranjero, las ideas socialistas encontraron como un lugar perfecto. Y de la mano del PSR, los libaneses nutrieron y alimentaron sus ideas para el movimiento. La creación del PSR es muy importante porque en un país en el que solamente existían liberales y conservadores, un nuevo partido daba como otras formas de hacer política. Adicionalmente, el PSR participó, como les conté en Instagram, que si no me han seguido vayan a seguirme, @loshistorietos. El PSR participó en las huelgas obreras que hubo en Barranca Bermeja y en Santa Marta. Pero los resultados de esas manifestaciones hicieron que
ellos vieran como que la única salida posible era la lucha armada porque la política no había funcionado. Cuando uno entiende mejor este contexto y entiende también un poco el del video anterior, que era el de los llaneros, puede comprender por qué es que se tomaron las armas y no solamente decir es que todos eran comunistas, es que todos eran unos guerrilleros, es que bla, 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 bla. Pero bueno, ya entendiendo el ambiente, vamos a pasar a la planeación, cómo se organizaron. Ya había presencia del PSR, ya miembros del PSR como María Cano visitaban la región y compartían las ideas socialistas. Adicionalmente, venían volantes de Bogotá o de Cali y esos volantes se copiaban, se repartían y se enseñaban en las tardes después del trabajo a las personas que no sabían leer y escribir. El líder del movimiento era Pedro Narváez, que con otros zapateros, sastres, carniceros, comerciantes, también lideraron la parte urbana del movimiento. ¿Por qué? Porque además en las veredas había campesinos que eran los líderes como de la parte rural. Los líderes campesinos eran jornaleros o pequeños propietarios y eso es muy importante decirlo porque aunque antes habían habido movimientos armados campesinos, esos estaban liderados por terratenientes. Los terratenientes le decían a los campesinos que vivían en su hacienda, usted tiene que venir a ayudarme a defenderme. Pero en este caso eran los pequeños propietarios los que estaban haciendo la revolución y no los terratenientes. El movimiento se planeó como algo gigante, algo a nivel nacional, y el objetivo final era que se formara un consejo provisional, o sea, iban muy a lo grande. La idea era que simultáneamente en Buenaventura y en La Dorada se tomaran las comunicaciones, mientras que en los otros municipios se daba el alzamiento armado. La idea era hacerlo el 20 de julio, pero las Fuerzas Armadas ya estaban advertidas y en algunos municipios aumentaron la vigilancia, entonces se aplazó hasta el 29 de julio de 1929. Esa fecha es fácil porque es como 29 del 21. A la madrugada de ese día empezaron a avanzar campesinos por los 4 costados por los cuales se podía ingresar al Líbano. Iban armados con machetes, con fusiles, con escopetas y con bombas artesanales. La señal del inicio de la toma iba a ser la explosión de 3 bombas. Una iba a ser en la casa del alcalde, otra iba a ser en la del alcalde de la cárcel y otra en el cuartel de la Guardia Civil. Pero de esas 3 solamente explotó una. Y cuando llegaron la población ya estaba en guardia porque además un terrateniente los había sapeado y eso como que les dio tiempo para organizarse. Igual nuestros bolcheviques no se quedaron de brazos cruzados, igualmente pudieron cortar las telecomunicaciones, daban vivas a la revolución social, pero finalmente se replegaron para el campo. Y al día siguiente empezaron a llegar los primeros refuerzos militares al Líbano y el 31 a las 4 de la tarde fue el primer enfrentamiento entre ambos grupos. Todo el mundo alrededor de eso estaba haciendo un gran drama y se le vio como el fin del mundo. Uno de los héroes de la revolución fue Higinio Forero, que tenía que ayudar a sus compañeros a escapar con una bomba, pero la bomba no explotó. Entonces lo que él hizo fue atrincherarse y le dieron con una bala, lo inmovilizaron y finalmente un capitán del ejército pues... ¡Ese compa ya está muerto! Y siguieron llegando más refuerzos. Al cabo de una semana había 400 soldados en el Líbano, más o menos. Los campesinos y artesanos se dispersaron, se fueron al antiguo Caldas, algunos se fueron al valle, incluidos los líderes de la revolución que posteriormente fueron capturados. Otros miembros se devolvieron al Líbano, pero como ya tenían como el estigma social, casi no los recibían para trabajar y pasaron muchas dificultades económicas. El alcalde, que se llamaba Mamerto González, muy gracioso ese nombre, solicitó más presencia militar dados los acontecimientos y eso hizo que el Líbano paulatinamente durante el siglo XX se convirtiera en un importante centro estratégico militar. A fines de agosto habían 300 artesanos y campesinos capturados y como el movimiento había sido tan masivo, las autoridades partían de que todo campesino era un potencial militante. Y de hecho esa fue la idea que mantuvo el ejército sobre los campesinos durante una buena parte del siglo XX. Si no es que todo el siglo XX. Como la cárcel del Líbano fue insuficiente, empezaron a dejar a los presos en las escuelas públicas. A los que capturaron los amenazaban con fusilarlos, pero como recién había ocurrido lo de la masacre de las bananeras, el ejército no podía cometer otro error. Entonces encarcelaban a las esposas de los líderes y eso hacía que ellos volvieran para así capturarlos a ellos. Con la llegada de Olaya al poder, un presidente liberal, se les dio amnistía a los presos y eso se hizo con el fin un poco de que los campesinos volvieran al Partido Liberal. Y finalmente, ¿por qué es tan importante este movimiento? Porque en ningún lugar del continente había habido algo así. Un grupo de obreros, artesanos y campesinos se organizaron, se unieron bajo ideas socialistas para hacer una revolución. Aunque el movimiento fracasó, entre comillas, porque no todo es malo, hubo una alianza entre trabajadores tanto urbanos como rurales que querían un cambio, se organizaron
y de cierta forma nunca se eliminó del todo ese espíritu revolucionario. Cuando Gaitán murió el 9 de abril, un comando revolucionario se tomó el poder como una semana. Y algunos dirán, ay, sí, fue espontáneo, fue algo del momento, pero pues si uno ve los antecedentes dice, no, no fue espontáneo porque hay toda una tradición revolucionaria en el pueblo. Y lo más importante es que nuestros héroes no son grandes personalidades, sino que son personas comunes y corrientes, que creían que su mundo y su realidad podía cambiar si ellos hacían que cambiara. Por eso me gustó tanto este tema. Y eso fue todo por hoy. Cuéntenme en los comentarios si ya habían escuchado algo de los bolcheviques del Líbano o si no sabían nada, cómo les pareció el video. Síganme en mis redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, como Los Historietos. Compartan este video con alguna persona que ustedes consideren que les guste la historia. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video.